Meganet TV y el Ministerio Amor en Cristo presentan Alimento para el Alma. Dice Dios en su palabra, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Alimento para el Alma, con el conferencista y predicador Rupert Alvarado. Amor en Cristo, una ventana al mundo para la predicación de la palabra de Dios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Una vez más le damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir con todos ustedes las maravillas que tiene el Señor en su palabra. Es el Ministerio Amor en Cristo, que vamos a poner ya todo en oración para que sea precisamente nuestro Dios el que dirija esta reunión. Inclinamos nuestro rostro y vamos a orar. Dios Todopoderoso, gracias por una nueva oportunidad de congregarnos y gracias por los medios digitales, por estas herramientas que nos has dado para poder congregarnos, para poder alimentar nuestra alma y nuestro espíritu, sabiendo que lo necesitamos tanto, Señor. Gracias por esta oportunidad. Pedimos para que tomes el control absoluto de esta reunión y sobre todas las cosas que tomes el control para que el mensaje llegue a todas esas personas que están con un corazón dispuesto, que quieren conocer la verdad y que por medio de ellas les traigas esa libertad que tú prometes. Toma el control de principio a fin. Te rogamos que le des la gracia y la sabiduría a Rupert para dirigir esta predicación. Todo te lo ponemos en tus manos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y le damos gracias a Dios por toda la gente que se conecta en diferentes lugares, gente en Panamá, en los Estados Unidos, en Brasil, a todos los amigos en Nicaragua, a toda la gente que siempre está pendiente de este ministerio. Gracias, gracias por sintonizarnos. El mensaje para esta mañana y tarde, porque algunas veces van a poder disfrutar este mensaje en la tarde o en la mañana. Recordarles que a través de Meganet TV los domingos a las 9 de la mañana también pueden disfrutar nuestras transmisiones del Ministerio Amor en Cristo. El mensaje para hoy: esforzaos y cobrad ánimo. Por favor, abra su Biblia en el Antiguo Testamento en Deuteronomio 31:6. Saben, ninguno de los que estamos aquí está exento de entrar en desánimo. El enemigo astutamente se va a aprovechar de cualquier cosa, de cualquier situación, para que usted y yo nos desalentemos. Y como creyentes quiero que sepa que no todos los días van a ser soleados. Algunos días serán muy, pero muy nublados. Ahora hay una pregunta que le quiero hacer. ¿Está pasando tempestades en su vida? Bueno, Dios quiere, anhela que usted y yo seamos distintos a las demás personas, que veamos una oportunidad en medio de la tempestad, en medio de la dificultad. Jesús quiere que seamos diferentes a la mayoría de las personas. Y quiero recordarle que hay algo que siempre nos va a sacar adelante en medio del cataclismo en que vive este mundo, en medio de tantos problemas. ¿Sabe qué es? Son las maravillosas promesas de Dios. La Biblia no es un libro de positivismo o de autoayuda. La Biblia es la palabra de Dios. Es el manual del constructor. Es la palabra inmutable e incambiante de Dios. Es en donde encontramos el reposo, la confianza para nuestra alma. Sin importar cuáles sean las circunstancias, Dios siempre nos va a sacar adelante. Leamos ahora sí, Deuteronomio 31, versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará.
Puede ser que en algún momento el temor venidero nos haga entrar en el desánimo. Cosas quizá como perder a uno de nuestra familia, o perder un amigo, perder el trabajo. Quizá puede ser un quebrantamiento de salud, o perder cosas que con esfuerzo a través de la vida se han obtenido. Pero esas cosas debemos de entender que no nos pueden quitar la paz. No pueden quitarnos las bendiciones de nuestro Dios. Es importante que estas situaciones adversas no nos paralicen o frenen para poder continuar avanzando en nuestra vida cristiana. No podemos dejar que el temor, la duda, la inseguridad empañen las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Recuerde, hay una obra que el Señor empezó en nosotros y la cual tenemos que dejarlo a Él terminar. Una visión que llevar a cabo y un trabajo que hacer por delante. Y cada vez que haya un ataque, desconfianza, el enemigo ponga en nosotros una sombra de duda, debemos inmediatamente ir a la Biblia, a la palabra de Dios y ver las promesas del Señor, las cuales sin duda alguna, inmutables, incambiantes. Isaías 35, le invito a abrir su Biblia en el Antiguo Testamento, 35, 3 y 4. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Como el cuerpo de Cristo, como hermanos en la fe, nuestro deber es alentarnos los unos a los otros. Debemos decirle a los creyentes apocados, a los que están desalentados, a los que tienen poco ánimo, Dios mismo vendrá y Él nos salvará. Sí, en medio de las pruebas, porque los creyentes seremos probados, el mayor problema es el temor y la impaciencia. Puede ser que la respuesta de Dios tarde un poco a lo que nosotros estamos esperando, pero no debemos desanimarnos ni tirar la toalla, porque si nosotros realmente creemos, un día, sin duda alguna, vamos a ver la gloria de Dios. Eso dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 11, versículo 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Que si crees, recuerde que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, por la Biblia. Cada vez que nosotros estemos en un momento apremiante de angustia, debemos ir inmediatamente a la palabra, a la Biblia, recordar todas esas promesas de Dios. En la primera carta del apóstol Pedro, Dios dice que nuestra fe será sometida a prueba. ¿Por qué razón? Bueno, porque Dios quiere comprobarnos que Él está por encima de cualquier situación o cualquier circunstancia. Primera de Pedro 1, 7 y 8. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hace unos días una persona me preguntó, Rupert, ¿usted cambiaría todo lo de su vida pasada, la televisión, la radio, por lo que usted está viviendo hoy? Y le contesté, ni loco, porque es especial, es diferente, es maravillosa, pero no está exenta la vida cristiana de problemas. El problema es ver los problemas como algo terrorífico, espantoso. He llegado a la conclusión que la mayoría de los problemas son bendiciones disfrazadas. Así que no se desaliente. Todo tiene un propósito en nuestra vida. Y lo más extraordinario es saber que Dios siempre nos va a consolar en medio
de la tribulación, cualquiera que sea, Él tendrá cuidado de nosotros, pues ahora somos sus hijos, somos su más grande tesoro. Segunda de Corintios 1, 4 y 5. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Claro que sí, no es con positivismo, no, es con la misma consolación por medio de las Escrituras que Dios nos consoló a nosotros, podemos consolar a los demás y decirle a la persona, claro, hay luz al final del túnel, hay una respuesta que Dios tiene para la situación que estás pasando. Versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Nosotros no estamos solos en esta barca. Por eso debemos orar los unos por los otros. Es importante, como creyentes, que yo ore por usted y que usted ore por mí. Acérquese primero a Dios y luego también tenga comunión, compañerismo con los otros creyentes, para que pueda conocer la situación que está pasando un hermano y sobrellevar así las cargas los unos de los otros, como dice en Gálatas 6:2. Si usted es ya creyente, le pido que por favor ore por mí, ore por mi esposa, por mis hijos, por los discípulos, ore por el ministerio que Dios nos ha encomendado, ore por todos los detalles, pequeños y grandes. Nuestra oración debe ser sencilla, pero honesta a la vez, y hacerlo en el Espíritu. La Biblia dice que nosotros debemos de orar en el Espíritu. Si usted ya es creyente, entonces debe de orar por los hermanos en la fe. Oremos por discernimiento para cada uno, para que Dios nos dé sabiduría. ¿Sí? Y le pido, si tiene usted la oportunidad de orar por mí como oraba Epafras, era un compañero de Pablo, de la iglesia de Colosas, para que Dios me mantenga firme en la fe, me haga crecer en la gracia y el conocimiento, y este servidor de ustedes esté completo en todo lo que Dios quiere, que no me falte nada, para poder continuar adelante con la preciosa obra de Dios. Colosenses 4, versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Siempre estar agradecidos con Él, cualquiera que sea nuestra situación, nuestra condición. Vamos al Salmo 50, versos 14 y 15. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. ¿Qué promesa? Ese Dios. Dios hace esta promesa que acabamos de escuchar a nosotros, sus hijos. Los seres humanos tenemos la tendencia de fijarnos mucho en nosotros mismos, pero nuestra vida como creyentes debe ser un cántico de alabanza a Dios. Dios quiere que le alabemos, ¿pero por qué? Porque al nosotros alabarlo, quitamos de nosotros el orgullo, reconociendo así todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo por nosotros. La alabanza es el único medio para quitar nuestros ojos del yo, de nosotros mismos. Dios quiere que pongamos nuestros ojos en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Cuando quitamos los ojos de Jesús, los ponemos en las circunstancias o en nosotros mismos, entonces perdemos de vista las maravillosas promesas de Dios. Recuerde siempre lo que leímos en Deuteronomio 31:6, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Puede suceder que nuestros amigos nos dejen un día, que la familia en algún momento nos abandone, no sabemos, incluso
que los hermanos en la fe fallen, pero Jesús prometió acompañarnos siempre. Él jamás nos dejará, Él jamás nos desamparará. Salmo 94:14. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Dios sí tiene palabra. Él nunca va a abandonar a su pueblo, a su iglesia. Él tiene una herencia en nosotros, nos ha puesto en este mundo con un propósito. Así que Él va a seguir adelante y confíe, Dios jamás nos va a desamparar. Por favor, me gustaría que ahora vayamos al libro del Éxodo, en el capítulo 17. Vamos a leer una historia preciosa que nos va a alentar, nos va a animar. Bueno, la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, comenzó su éxodo por el desierto, se encontró con un pueblo enemigo, con varios pueblos, pero el primero fueron los amalecitas, una nación que sobresalía por su maldad. Resulta que el pueblo israelí no había estado en combate por más de 400 años, sin embargo, sin motivo alguno, Amalec atacó al pueblo de Dios en un lugar llamado Refidim. Bueno, vamos a leerlo, por favor. Éxodo 17, versículos 8 al 13. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por la Biblia. Este es un inolvidable relato del Antiguo Testamento que, como dice el apóstol Pablo, se escribió, al igual que toda la Biblia, para nuestra enseñanza. Aquí hay detalles maravillosos de la fidelidad de Dios, de cómo Dios sacó adelante a su pueblo. Ellos simplemente confiaron en que la batalla era del Señor. Pero sí, es un recordatorio para nosotros. Vea lo que dice Romanos 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Bueno, vemos que la batalla contra Israel se tornó muy difícil, empezó a crecer y a empeorar. Las tropas estaban combatiendo por sus vidas. Y de repente, en aquella batalla, Moisés decide ponerse en un lugar a la vista de todo el pueblo y levantar sus manos hacia el cielo. Nunca se olvide de dónde es que va a venir nuestro socorro, de lo alto, del cielo. Vea lo que dice el Salmo 121, versículos 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así es. Bueno, allí estaba Moisés en la cumbre del collado, levantando sus manos, alentando al pueblo y al ejército que peleaba contra los amalecitas. Y dice la Biblia que cuando sus manos estaban en alto, a Israel le iba bien, pero que cuando sus manos se cansaban y las ponía abajo, los amalecitas prevalecían en la lucha. Entonces, dice la Escritura que Aarón, el hermano de Moisés, y Hur, que algunos historiadores judíos dicen que era cuñado de Moisés, decidieron sostenerle las manos en alto a Moisés. Pero además, dice la Biblia,
que debido al cansancio de Moisés, ellos le acondicionaron un lugar donde pudiera sentarse. Se preocuparon por facilitarle todo al líder que clamaba a Dios por una victoria para su pueblo. Qué maravillosa escena de ayuda mutua. Qué lealtad, amistad los unos para con los otros. Bueno, primero vemos el cuidado de Moisés para con su pueblo, muy a pesar de la frustración que algunas veces le causaron ellos a Moisés por la desobediencia a Dios. Pero en aquella ocasión era suficiente el amor de Dios para que Moisés intercediera por todos ellos delante del Padre Celestial. Así que cuando las tropas israelíes estaban en el fragor de la batalla, de pronto querían desfallecer, ellos alzaban la mirada y veían aquella figura a lo lejos, con las manos extendidas hacia el cielo, clamando a Dios por la victoria. Y en esa historia creo que hay un gran ejemplo para nosotros, porque cuán importante es, al igual que lo hizo Moisés en ese momento con el pueblo de Israel, cuán importante es alentarnos los unos a los otros. Dice la Biblia que de repente Moisés se cansó, desfallecía, pero algo insólito sucedió. Aarón y Hur animaban al animador, alentaban al que estaba alentándolos. Esta es una gran lección para nuestra propia vida. Usted y yo como cristianos estamos en una batalla espiritual y todos necesitamos aliento y ánimo para continuar en la guerra y esperar a Dios dándonos la victoria. Hay algo que debemos tener claro. Usted y yo sabemos que Cristo es el que va a ganar la batalla por nosotros. Sabemos que debemos confiar solamente en Él. Pero qué maravilloso es que como hermanos nos apoyemos y nos recordemos mutuamente las promesas de Dios. Cuán grande cadena de aliento vemos en esta situación bíblica. Qué estímulo, qué inyección de ánimo de los unos hacia los otros. Sí, estoy seguro que los soldados israelíes estaban combatiendo y se protegían el uno al otro, se ayudaban. Mientras Moisés oraba, levantaba sus manos hacia Dios, intercediendo por ellos. Y como leímos, cuando Moisés se cansó, vinieron Aarón y Hur y le pusieron un asiento, una roca, para que ahí él descansara. O sea, le ayudaban, no solamente a que se sentara, estuviera cómodo, sino le levantaban los brazos. La iglesia debe tener una cadena así. Debemos ser un lugar en donde las personas constantemente se estén animando y exhortando los unos a los otros. La acción de animar es lo mismo que exhortar y significa venir al lado o ponerse al lado de otro. Es la palabra griega parakaleo, que significa estar allí por el otro, haciéndose partícipe de las alegrías o del dolor de los demás. Bueno, espiritualmente hablando, los creyentes debemos sostenernos las manos apoyándonos en nuestro diario vivir. Quizá dar una palabra de aliento, estoy orando por usted. Bueno, tiene que ser verdad. Por una situación que usted está pasando, tenga la seguridad que estoy clamando a Dios. Estas cosas nunca deben de faltar en la iglesia, todo lo contrario. Siempre creo que van a ser un bálsamo para esas personas que están sufriendo alguna situación. Jesús no quiere vernos a ninguno de nosotros angustiado, afanados tampoco. Él no quiere vernos luchando en nuestras propias fuerzas, no, Él quiere que dependamos solamente de Él, para así poder darnos la victoria. Confíe, alabe al Señor siempre. Recuerde que nosotros adoramos a Dios por lo que Él es y lo alabamos por lo que Él hace en nosotros y por nosotros. La alabanza es el medio que Dios ha provisto para que nosotros quitemos los ojos de nosotros mismos y los pongamos en Él. Cuando alabamos a Dios en cualquier situación, nuestra
fe triunfa. Y es realmente extraordinario ver a la iglesia como un solo cuerpo, clamando, confiando y alabando a nuestro Dios. Recuerde, una vez más, lo que dice la Biblia en Deuteronomio 31, versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Vamos a continuar en el Antiguo Testamento y quiero que vayamos a otra historia. Josafat, bueno, era un rey de Judea que empezó a reinar muy joven, a los 35 años. Dice la Biblia que de repente un día muchos enemigos se juntaron, un gran ejército, pero no llegaron a saludar a Josafat. Querían acabar con él, querían destruirlo. ¿Y qué fue lo que hizo Josafat? Lo que todo creyente debe hacer. Vamos a leerlo. Segunda de Crónicas 20, versículos 1 y 2. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Josafat, siendo un rey y aún con todo el poderío, se encontró en apuros. Sí, se dio cuenta que aquella iba a ser una guerra totalmente desproporcionada. Pensó quizá en algún momento que era imposible ganarla. Bueno, en la vida cristiana muchas veces podemos pensar que el mundo se nos viene encima, que los problemas parecen superar nuestra propia expectativa. Pero en momentos así es cuando debemos recordar quién está con nosotros, quién es nuestro Dios. En medio de la tormenta es cuando debemos poner los ojos en Cristo y convencernos que Él está por encima de cualquier tormenta. Recordar que nuestro Dios es todopoderoso. Sigamos leyendo. Segunda de Crónicas, ahí en el capítulo 20, ahora los versos 3 y 4. Entonces él tuvo temor. Él tuvo temor. ¿Y qué hizo? ¿Salió corriendo? ¿Se comió las uñas? No. Sabía en dónde estaba la respuesta. Fue a los pies del Señor. ¿Qué dice? Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. A todo el pueblo. Versículo 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Josafat reconoció que estaba en un grave problema y que no podía hacer absolutamente nada. Tuvo temor, pero no se entregó a ese temor, sino que se puso a orar, alabando a Dios, clamando a Dios por su ayuda. Y lo más precioso de esta historia es que Josafat no estuvo solo. Muchos, al igual que él, se unieron para orar y clamar al Dios de los imposibles. Dice en el verso 4, como leíamos, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Hubo una unidad de espíritu, un clamor en común, una unidad en la fe, que movió el corazón de Dios hacia ellos y que les dio la victoria. Y les hizo ver que la lucha no era de ellos, sino que la lucha, la batalla, era de Dios. Segunda de Crónicas 20, 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Esto es lo que siempre debemos recordar, que el Señor no abandonará a ninguno de sus hijos. Por más difícil que usted vea la situación, bueno, Dios ya conoce,
cuál es esa situación y está por encima de ella. Vemos que el pueblo obedeció, salió de mañana contra el enemigo, pero ellos no tuvieron que lanzar ni una sola flecha. ¿Por qué razón? Porque Dios hizo que aquellos enemigos de Israel se eliminaran entre sí, se volvieran contra ellos mismos. Y dice en 2 de Crónicas 20:27, y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Hoy es exactamente igual. Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios quiere darnos victoria por encima del enemigo. Recuerden que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad, contra todo un ejército que está en oposición a Dios, a su iglesia, a su pueblo. Pero también debemos recordar lo que dice la Biblia. Jesús los venció a todos en aquel madero, despojando a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Así que no es con espada ni con ejército, es por medio del Espíritu de nuestro Dios amado. Así que, hermanos, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos. ¿Por qué razón? Porque Jehová nuestro Dios es el que va con nosotros. No nos dejará, no nos desamparará. Esta tarde, por medio de la palabra, el Señor está alentándonos a seguir adelante, ¿sí? Porque Dios es el alentador, el consolador por excelencia. Jesús prometió enviar a sus discípulos, a todos nosotros los creyentes, el Espíritu Santo, Paracleto, que significa intercesor, el ayudador, el animador. Vocablo que proviene de la palabra griega parakaleo, que se traduce como animar, alentar. El Espíritu Santo siempre nos animará, nos consolará y nos acercará cada vez más a Cristo. Él es el consolador que Jesús mismo prometió a todos los que hemos creído. Estamos casi terminando esta reunión, pero quiero hacerle una pregunta. ¿Ya usted creyó en el Señor Jesucristo? ¿Ya usted renunció al pecado y se postró a los pies del Señor pidiéndole perdón? En el libro de Hechos 17:30 la Biblia dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Sin arrepentimiento no puede haber salvación. Y arrepentimiento es estar dispuestos a abandonar una vida de pecado. Hay personas que quieren que Jesús les dé el cielo y Dios está dispuesto a hacerlo, porque Él es el Salvador. El sacrificio que Cristo hizo en la cruz precisamente fue para nosotros poder ser salvos e ir al cielo. Pero hay gente que no quiere hacer de Cristo su Señor. No podemos pretender ser hijos de Dios si no estamos dispuestos a renunciar al pecado y a nuestra antigua vida. Arrepentimiento es un cambio radical de nuestra manera de vivir. Y el único que puede hacerlo, el único que puede lograr ese milagro es Jesucristo. Y si hoy lo dejas entrar a Él en tu vida, Él desde adentro va a empezar a hacer ese milagro. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Desde afuera Dios no puede hacer el milagro. Él tiene que entrar. Él está esperando que usted simplemente se determine. Pero cuando Él entra, Él quiere ser el dueño absoluto de nuestra vida. Por eso es que hay que estar dispuestos a renunciar a una vida sin sentido y entregársela a Él. A partir de ese momento, una persona que hace eso puede llamarse hijo o hija de Dios. En el Evangelio de Juan dice, mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él está a la puerta, Él está llamando. Si alguno oye su voz y abre la puerta, entonces Cristo va a entrar en él y va a cenar con él, va a empezar una comunión maravillosa. Es un asunto de creer. La verdad es que Dios lo hizo sencillo, pero nosotros los seres humanos complicamos las cosas. Si usted esta tarde meditó en lo que la Biblia dice y tomó la decisión de entregar su corazón a Cristo, entonces ahora es un hijo o una hija de Dios. Y Dios es tan maravilloso que quiere colmarle de promesas, quiere también darle un sentido maravilloso a su vida y evaporar todos aquellos temores que constantemente llegan a la vida de los hombres. Si esta tarde usted le entregó su corazón al Señor, hizo de Cristo no solamente su Salvador, sino su Señor, queremos entonces compartirle 4 consejos preciosos. El primero es que a partir de ahora usted tiene que empezar a leer la Biblia y si no tiene una, nosotros le hacemos llegar una. Se comunica con el Ministerio Amor en Cristo y le hacemos llegar una Biblia. Vea lo que dice en el libro de Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La Biblia es el libro de los libros. Todos los días debemos de leerla. Si usted empieza a leerla y la termina, vuélvala a leer, vuélvala a leer, vuélvala a leer. Cada mañana, cada día hay algo nuevo para aquellos que lo buscamos a Dios por medio de su palabra y por medio de la oración. Bueno, segundo consejo es que debemos orar, poner todo en manos de nuestro Señor. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Debemos entonces leer la Biblia, que es la palabra de Dios. Debemos orar, esa herramienta preciosa que Dios dejó para que nos comuniquemos con Él, pero también debemos testificar, llevar al mundo el evangelio de salvación. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por último, le invitamos a congregarse. Nosotros lo hacemos los domingos a las 10 de la mañana. 3 veces cada mes en Promenade y una vez en San Ángel, en Curridabat. Mañana a las 10 de la mañana la reunión es en Promenade. Le doy nuevamente la dirección. Es en Zapote de la Casa Presidencial, 200 metros hacia el oeste y 75 al norte. Ahí vamos a tener nuestra reunión presencial si el Señor así lo permite. Espero que mucha gente hoy tomara la decisión de entregar su corazón a Cristo. Es algo personal. Dios es tan maravilloso que busca a los hombres constantemente. Él no deja de tocar el corazón de cada ser humano. Bueno, ya nos vamos, ya nos despedimos. Hoy lo hacemos con música, como siempre. La próxima semana, si el Señor lo permite, el próximo sábado, una nueva edición, un nuevo programa, una nueva transmisión del Ministerio Amor en Cristo. Les amamos profundamente con el amor entrañable del Señor Jesucristo. Marinero, Oscar Medina y esta preciosa canción. Feliz fin de semana, que Dios les bendiga. Cuando las olas vienen y golpean tu barca, y el viento del huracán desvía tu navegar, cuando la luz del faro no se alcanza a mirar,
Estás en alta mar y has perdido tu rumbo. La brújula consulta sin poder acertar. Piensas que no podrás llegar al puerto seguro. Quizás te has olvidado quién es tu capitán, tu capitán, tu capitán. Confía, marinero, dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, Meganet TV y el Ministerio Amor en Cristo presentaron Alimento para el Alma. Amor en Cristo, una ventana al mundo para la predicación de la palabra de Dios.